Universidad de los Andes. Curso intensivo de antropología del profesor Ricardo Yepes Stork, doctor en filosofía por la Universidad de Navarra. Dictado en julio de 1996 en el Instituto de Filosofía de la Universidad de los Andes. Bueno, muy buenas tardes, les saludo a todos y prepárense pues para la exposición de hoy que, como les dije, va a tratar sobre la libertad. Probablemente no voy a poder agotar todo lo que quería y quizás tenga que, según cómo vaya la sesión, al final les diré si terminamos hoy o prolongamos una sesión más, puesto que hay un asunto que sí que me parece que merece la pena afrontar con cierta calma, ¿no? El último. De momento, partimos de la idea de que cuando se habla de libertad es muy necesario distinguir hasta 4 planos distintos, o 4, si ustedes quieren, fases o etapas en que se puede hablar de libertad, ¿no? La primera de ellas es lo que suele llamarse la libertad fundamental o la libertad constitutiva, ¿no? De la cual en el fondo ya hemos hablado cuando dijimos que una de las notas que definen a la persona es la libertad, porque mediante ella el hombre se posee a sí mismo, ¿no? Entonces, ese es el plano básico y fundamental que define los demás. La libertad en cuanto es libre el núcleo íntimo de la persona. Después viene la cuestión que vamos a tratar hoy en primer lugar, que es la libertad de elección, o tradicionalmente conocida como libertad de arbitrio, elegir esto o aquello, ¿no? Hay una tercera fase de la libertad, que es la realización de la libertad, todo lo que tiene que ver con el conjunto de las decisiones. O sea, no se trata ya de elegir esto o aquello, sino de a dónde voy yo con todo esto, cuál es el desarrollo de mi persona y de mi libertad que quiero conseguir, el proyecto vital. Este es el otro gran asunto que vamos a tocar hoy, ¿no? Esto se suele conocer en la tradición clásica como libertad moral. Es la libertad que me hace ser mejor o peor de lo que era. Y luego la libertad tiene una dimensión social que hoy también vamos a tocar, en cuanto yo soy libre si me dejan serlo. Y así estos 4 planos de la libertad se articulan el uno con el otro. Esto es, como diríamos, una distinción inicial que conviene, es sumamente útil cuando se habla de libertad, tratar de aclarar a cuál de los 4 aspectos de la libertad recién mencionados se está uno refiriendo, ¿no? Entonces, todos los temas, o por lo menos muchos de los temas que tienen que ver con tolerancia, relativismo, permisivismo, individualismo y todos los ismos, diríamos, que tienen que ver con la pérdida del sentido moral, todo eso es un tipo de discurso que lleva consigo en muchas ocasiones un interlocutor que es el al que hoy vamos a invitar aquí, a que nos hable de cómo entiende la libertad, concretamente la libertad de elección, ¿no? Entonces, antes de darle la palabra al invitado de hoy, al que luego voy a presentar, es un señor fallecido en 1859, pero vamos a tratar de revivirlo. Tenemos un vídeo en el cual nos puede dar unos mensajes, ¿no? Pues antes de darle la palabra a John Stuart Mill, que es el invitado, pues querría decir que John Stuart Mill es un señor que apuesta todo
por la libertad de elección y dice que la libertad fundamentalmente consiste en poder elegir y que el hombre se juega a sí mismo en esta posibilidad de elegir, ¿no? Pues antes de darle la palabra a Mill, tenemos que nombrar el extremo contrario. O sea, que la libertad de elección se puede entender según un extremo, que es el exceso en la libertad de elección, que es el que el que John Stuart Mill representa, pero se puede entender también en un sentido opuesto, en un sentido en el cual la libertad de elección es entendida en su defecto, como algo que queda, por decirlo así, anulado, ¿no? Luego trataremos de encontrar un punto medio, pero ahora es preciso decir, bueno, la libertad de elección en la que ahora vamos a centrar nuestras reflexiones en esta primera sesión se puede entender o por exceso o por defecto. Si se entiende por defecto, lo que sucede es lo siguiente. Se cae en la idea de que las decisiones humanas, los comportamientos humanos, en el fondo no son libres, sino que están, por decirlo así, predeterminados por un conjunto de condicionamientos. ¿De qué tipo? Pues de cualquier tipo. Pueden ser condicionamientos, en primer lugar, biológicos. Pueden ser condicionamientos genéticos. Pero también pueden ser condicionamientos de tipo cultural, de tipo psicológico, de tipo religioso, de tipo... a ver, ¿qué más? Político y económico, por ejemplo. Marx es un ejemplo muy claro, ¿no? Marx dice que toda la cultura, toda la vida humana está, por decirlo así, prefijada, responde a una determinada estructura de los medios de producción. Y por eso hay clases sociales, burgueses y proletarios, ¿no? Es un ejemplo entre muchos de determinismo, ¿no? Porque esta doctrina que afirma que la conducta del hombre no es libre se llama determinismo. El determinismo consiste en negar que existe la libertad de elección y afirmar que cuando uno piensa estar eligiendo libremente, en realidad se está engañando. Lo que sucede es que no sabe o desconoce, por decirlo así, cuál es la verdadera motivación, la verdadera causa de su conducta, ¿no? Y por tanto el determinismo afirma, primero, que nuestra actuación no es libre, porque está condicionada por este conjunto de elementos que les he dicho. Y en segundo lugar, que aunque nosotros tengamos la impresión de que nuestra conducta es libre, en realidad estamos condicionados sin saberlo por esos factores psicológicos, hereditarios, culturales, económicos, etcétera, que son los que explican nuestras decisiones, ¿no? Entonces, el determinismo es muy típico de las ciencias sociales, porque a veces te dan la impresión, las ciencias sociales, de que el comportamiento humano responde a las estadísticas, ¿no? Es la visión de la conducta humana cuando se trata de explicar como fruto de unas leyes generales, ¿no? Bueno, pues en tal tipo de situaciones los hombres tienden a actuar de este modo. En tal otro tipo de situaciones los hombres tienden a actuar de este otro modo. Y uno saca la impresión como de que la actuación humana en el fondo es una cuestión de estadística, es una cuestión de tantos por ciento, ¿no? En qué tanto por ciento cayó uno para decidir. Y por tanto el modelo explicativo de muchas ciencias sociales tiene una deriva, tiene una tendencia determinista, ¿no? Como a prefijar el comportamiento humano y a no tener en cuenta los factores libres, ¿no? Psicoanálisis, por ejemplo, psicoanálisis de Freud, pues la libido, el inconsciente, los traumas son los que condicionan la conducta. El marxismo, que ya lo he mencionado. Cualquier tipo de materialismo, en definitiva, es siempre determinista, ¿no? Porque nos dice que no son nuestros genes los que producen una actuación determinada u otra, ¿no? Sé que a algunos de ustedes les interesa el asunto porque ya me han preguntado por esto. A pesar de que sé que interesa el tema, no me voy a detener en él, a desmontar el determinismo,
Pues sencillamente porque no hay tiempo, porque me parece más interesante el otro punto, porque me parece que hoy incluso yo me atrevería a decir que parece como que es más frecuente, más que el determinismo, que es algo que en medios científicos se da mucho. En el nivel de la calle me parece que es más normal incurrir en el otro extremo, a mi modo de ver equivocado también, acerca de interpretar la libertad de elección en un sentido excesivamente amplio. Entonces, para esto es para lo que nos sirve que John Stuart Mill, aquí presente imaginariamente por un momento, nos diga que tú puedes obrar como te dé la gana mientras no perjudiques a los demás. Esta es este es el lema que John Stuart Mill lleva, por decirlo así, en la solapa, ¿no? Es como el sí a cualquier causa. Pues bueno, pues John Stuart Mill nos dice: elige lo que quieras mientras no perjudiques a otros, puedes hacer lo que te dé la gana. Entonces, para que se vea un poco mejor el alcance que tiene esta opinión, voy a cederle la palabra a nuestro invitado por unos momentos. Piensen ustedes que los textos que voy a leer corresponden a una obra escrita, publicada, mejor dicho, en 1859, pero que hoy en día es libro de texto en muchísimas universidades norteamericanas, porque se considera que es como el vademecum del buen demócrata y del buen ciudadano, que el libro se llama Sobre la libertad, en inglés On Liberty, y como les digo, es un libro muy breve, muy brillante, en el que se hace una apasionada y certera defensa de la libertad de expresión y de la tolerancia hacia las opiniones de los demás. Y en ese aspecto he de reconocer, o hemos de reconocer, que las opiniones de Mill han pasado a formar parte de nuestra visión del mundo, puesto que estamos todos muy de acuerdo en que todo el mundo tiene que tener derecho a expresar libremente sus opiniones, sus creencias, a ser respetado en esa expresión de opiniones, y en que nuestra conducta tiene que ser tolerante, como espero más adelante poder explicar un poco más, ¿no? Sin embargo, lo que Mill presenta es una visión, un estilo de vida y un estilo de entender la libertad de elección, que es lo que nos interesa, ¿no? Leo: si una persona posee, dice Mill, una razonable cantidad de sentido común y experiencia, es decir, si se trata de una persona sensata, madura, responsable, su modo propio de disponer de su existencia es el mejor. No porque sea el mejor en sí mismo, sino porque es su modo propio. Es decir, que si él dispone vivir de una determinada manera, eso es lo mejor. No porque en sí mismo sea lo mejor o peor, sino porque es lo que él ha elegido. Y por tanto, para él es lo mejor. Si él lo elige, pues eso es lo que tenemos que reconocer, ¿no? Voy a continuar con los textos de Mill, ¿no? La única libertad, dice Mill, cargando un poco las tintas en lo de única, la única libertad que merece ese nombre es la de perseguir nuestro propio bien a nuestra propia manera, mientras no intentemos privar a los demás del suyo. Aquí tenemos, interrumpo la cita, la frase clave: perseguir nuestro propio bien a nuestra propia manera. En inglés, our own good in our own way. Es eufónico, suena muy bien, ¿no? También se podría poner como un lema breve y muy gráfico, ¿no? Our own good in our own way. Nuestro propio bien a nuestra propia manera, mientras no intentemos privar a los demás del suyo. Esto es lo que dice Mill, que es la única libertad que merece el nombre de tal. Y añade: cada uno es el mejor guardián de su salud física, mental o espiritual. Fíjense lo que viene ahora. La humanidad se beneficia más consintiendo a cada uno vivir a su manera que obligándole
a vivir a la manera de los demás. Es decir, es mejor para la humanidad que cada uno viva como quiera antes que imponerle modos de vida, modos de pensamiento que no son los suyos. Me van a permitir que todavía le dejemos hablar un poco más a Mill, porque los textos me parecen bastante gráficos, ¿no? Y entonces Mill dice que esta libertad de la que está hablando incluye configurar el plan de nuestra vida para que encaje con nuestro carácter. La verdad es que esto creo que lo podemos compartir todos. Hacer lo que nos plazca, sometiéndonos a las consecuencias que pudieran derivarse. Claro, Mill predica la responsabilidad también, ¿no? Hacer lo que nos plazca, sometiéndonos a las consecuencias que pudieran derivarse, sin que nos lo impidan nuestros semejantes, en tanto no les perjudique lo que hagamos. Aquí está el criterio. Aquí está el criterio. ¿Qué es lo bueno y lo malo? Lo malo es aquello que perjudica a los demás. ¿Qué es lo bueno? Lo que no perjudica a los demás. Por tanto, yo puedo hacer lo que quiera mientras no perjudica a los demás. Así es. Y añade Mill, cada uno puede hacer lo que le plazca en tanto no perjudique a los demás, aun cuando ellos puedan pensar que nuestra conducta es demencial, perversa o errónea. Estos son palabras literales de Mill, ¿no? Y entonces termino con una última cita. La espontaneidad individual, dice Mill, tiene derecho al libre ejercicio. De acuerdo, ahora haremos un comentario sobre este. Los demás pueden ofrecerle, al que es espontáneo en su comportamiento, consideraciones que ayuden a su juicio o exhortaciones que refuercen su voluntad. Pero es él quien al final decide. Siempre que leo este texto me acuerdo de una periodista me parece que era el New York Times, que le preguntó a George Bush en la campaña presidencial del año 92, cuando él estaba oponiéndose al aborto. Y le dijo la periodista: señor presidente, si su hija, fulanita de tal, no sé cómo se llama la hija de George Bush, le viniese diciéndole que, bueno, pues que ha tenido un embarazo que no deseaba y que esto le ha producido pues tales y cuales dificultades y que ha decidido interrumpirlo y abortar, ¿usted qué le diría, señor presidente? Entonces George Bush dijo exactamente lo que dice aquí Mill. Bueno, yo trataría de exhortarle, decirle que eso está muy mal, que eso no se debe hacer, pero al final es ella quien decide. Cosa que, por otro lado, es completamente cierta, ¿no? Y entonces añade Mill, todos los errores, fíjense, esto es muy interesante, todos los errores que probablemente cometa esa persona, a pesar de estos consejos o advertencias, están lejos de compensar el mal que supone permitir que otros le impongan aquello que ellos consideran un bien para él. Parece un juego de palabras, pero no lo es. Es decir, que si alguien considera que es bueno para ti hacer una cosa, yo considero que es bueno para ti hacer una cosa y te lo impongo, eso es un mal mayor, esa imposición es un mal mayor que todos los errores que tú puedas cometer libremente. Entonces, esto es una doctrina que, como les digo, conforma de una manera muy intensa la visión de la libertad que se tiene en ciertos ámbitos, sobre todo de los países anglosajones, ¿no? Puesto que el valor primero y principal en esta doctrina es no imponer a nadie nada, que cada uno tome sus propias decisiones y no pasar de una mera exhortación para que uno no cometa errores, pero al final, por decirlo así, cada uno se va a casa él solo con su decisión. Las decisiones uno se las lleva puestas y es él el que tiene que decidir, ¿no? Entonces, lo primero que tengo que decir es que en esta doctrina sobre la libertad hay 2 o 3 verdades sumamente gordas.
porque si no hubiera dos o tres verdades sumamente gordas, esta doctrina no sería aceptable de una manera tan generalizada, no sería aceptada incluso de una manera tan generalizada como lo es, ¿no? Y claro, las ideas que subyacen aquí, muy claras y muy rotundas, es que el bien y el mal, lo que conviene y lo que no conviene, eso es una decisión personal. Y por tanto, no puede elegir nadie por ti lo que a ti te conviene o te deja de convenir. Y por tanto, en las cuestiones más profundas y más íntimas de la persona, es la persona misma quien tiene que decidir, ¿no? Y claro, el reverso es la idea de que imponer las cosas no es sistema. Y de que no podemos, por decirlo así, imponer a los demás más que razonando y persuadiendo lo que nosotros creemos que es bueno. Podemos persuadir, pero lo que no podemos es imponer por la fuerza, podríamos decir, ¿no? Incluso yo les diría, bueno, en el fondo esta manera de entender la libertad encierra también una gran verdad, y es la idea de que cada uno tiene su propio proyecto vital, ¿no? Su propio estilo, su propia manera de entender la vida, ¿no? Y esto es una gran verdad, ¿no? Por lo tanto, no se puede hacer una descalificación absoluta y rápida de esta opinión sin fijarse que, bueno, en cierto sentido aquí se dicen algunas verdades importantes, ¿no? Pero ¿qué sucede? Estos textos que yo les he leído, dichos en una sociedad sumamente autoritaria, sumamente cerrada y sumamente anticuada en algunos aspectos, encuentran una mayor justificación que mantenerlos hoy, 140 o 150 años más tarde, cuando la libertad ha sido, por decirlo así, una obsesión continua, por lo menos en Europa, ¿no? En la política y en la cultura durante casi 200 años, ¿no? Entonces, hoy ya las cosas no son como entonces, y podemos descubrir, por ejemplo, que debajo de esta visión de la libertad hay un cierto individualismo, al que ahora me referiré, pero también hay una idea, que es por donde voy a empezar a exponer los inconvenientes que tiene este modo de entender la libertad. Hay una idea que es sumamente problemática, y es la idea de que todas las elecciones que una persona haga, si son libres, son igualmente buenas. Es decir, que todo lo que tú elijas, todos los valores, son iguales. ¿Por qué? Porque el valor primero es elegir libremente. Esta es la esencia del mensaje de John Stuart Mill, que para él lo más importante en la vida humana era elegir libremente. Si uno puede elegir libremente, ya está. Ahora, ¿qué es lo que elige? Bueno, eso nos da igual. Lo importante es que cada uno pueda elegir libremente. Enseguida se empieza a ver que este modo de entender la libertad significa que todas las elecciones libres son igualmente buenas. En todos los temas. Y entonces surge la pregunta, bueno, ¿y esto, señor Mill, por favor? ¿Piensa usted que se puede hablar de elecciones mejores y elecciones peores? Puesto que uno puede elegir, pues no sé, ¿no? Entre marihuana o tabaco normal a la hora de fumar, y puede que sea mejor que fume tabaco normal en vez de marihuana. ¿Podría usted, diríamos, admitir la idea de que no todas las elecciones son igualmente buenas? Entonces, fíjense que quizá la primera crítica a lo mejor es la más fuerte que cabe dirigir a esta postura, es la que se pregunta acerca de si las cosas que uno elige tienen un valor por sí mismas, y por lo tanto tú puedes elegir mal. Por muy libremente que elijas, te puedes equivocar. Entonces, esto Mill lo entrevé, y él da una serie de soluciones un poco complicadas, la verdad, a las que me referiría quizá después, ¿no? Pero lo primero que habría que decir es,
que, bueno, en realidad no todas las elecciones son igualmente buenas, puesto que hay objetos de elección que pueden ser mejores y otros que pueden ser peores. Las cosas tienen un valor en sí mismas y elegirlas o no también depende de que sean buenas o malas en sí mismas. No basta solamente con decir que hay que elegir libremente, ¿no? Esta es la objeción más gorda y más importante. Pero hay otras que me parece que incluso pueden ser más eficaces, como son, por ejemplo, la crítica siguiente. Bueno, señor Mill, ¿qué sucede en una sociedad cuando todo el mundo aplica este criterio? Pues una cosa muy sencilla, que en el fondo, como yo tengo que respetar lo que tú pienses, lo que tú elijas, no me puedo inmiscuir en tus decisiones personales, al final lo que sucede es que tus decisiones no me importan, porque es tu problema. Es decir, aquí debajo está el individualismo. Y el individualismo, esta es una doctrina que está pensada desde el individualismo. Es decir, que cada uno vele por sí mismo. Y ya está. El saldo, cuando se pone en práctica lo que dice Mill, el saldo que resulta socialmente es la indiferencia. Es decir, que tú decides pues pelarte, cortarte el pelo y pintártelo de verde, ¿no? Me da igual. Que decides dejarte el pelo largo hasta la cintura, me da absolutamente igual. Es decir, es tu problema, ¿no? Yo respetaré tu elección, pero en el fondo no me afecta. Tus decisiones no me afectan para nada, puesto que yo tengo las mías. Es decir, las personas se vuelven un poco indiferentes unas respecto de otras. Porque como todo lo que hagan los demás, yo no puedo, por decirlo así, ni siquiera a veces opinar demasiado, tengo que aceptarlo, al final uno, diríamos que se encuentra con que reina una cierta indiferencia. Es una visión individualista de la sociedad, ¿no? Pero esto no... Quizá alguien puede pensar que estoy cargando las tintas contra John Stuart Mill. Bueno, puede ser que sí, ¿no? Pero resulta que la puesta en práctica de la opinión de Mill tiene como resultado otra característica que hoy es muy frecuente y es, ¿cómo diría yo? Seamos muy tolerantes, seamos tan tolerantes que procuremos no molestar a nadie, puesto que yo no puedo emitir juicios de valor sobre tus opciones en materias éticas o morales, puesto que ese es un terreno que no me compete. Entonces aparece lo que podríamos llamar una cierta moral un poco de la indiferencia, incluso yo les diría de la levedad, ¿no? Una moral débil. Hay un filósofo español que creo que es conocido por sus artículos en el Mercurio, Daniel Innerarity, que dice en un libro de muy próxima publicación a propósito de esto: el nuevo imperativo parece ser, el nuevo imperativo moral, se entiende, obra de tal manera que no contraríes a nadie. Tienes que ser muy tolerante. Piensa a gusto de todos. Mantén opiniones cautas y sin aristas. No siembres nunca inquietud a tu alrededor. Defiende unas ideas sin contornos claramente definidos. Es decir, procura ser como una burbuja que se eleva sin molestar a nadie y que por tanto es una moral de la levedad, en el fondo una moral un poco superficial, un poco desorientada, incapaz de decidir sobre si una cosa es buena o mala. No se sabe, piensa a gusto de todos. Esto es la political correctness, la corrección política que hasta hace muy poco en Norteamérica era objeto de tanto debate, ¿no? Pues cuidar el lenguaje para que nadie se pueda sentir agraviado, de modo que no contrariar a nadie, que el comportamiento sea tan tolerante que nadie pueda sentirse molesto por tus opiniones. Por tanto, quítale aristas a tus opiniones. Esto tiene también digamos, hay que ser benevolentes y tolerantes, por supuesto. Pero ya creo que se entiende un poco lo que estoy tratando de demostrar, ¿no? Entonces, incluso yo les diría que este modo de entender la libertad tiene además otra característica muy, muy clara, y es, si se dice como se dice, voy a releerlo, me parece que un momento.
que hay que, dice Mill en un momento determinado de los textos que he leído, que hay que obrar respetando o dejando que la espontaneidad de cada uno la espontaneidad individual tiene derecho al libre ejercicio. Bien. ¿Cómo distinguir en la actuación de las personas lo que es espontaneidad, lo que es impulso, lo que es, diríamos, incluso agresividad? Es decir, este criterio de la espontaneidad no podría conducirnos a confundir la libertad con la espontaneidad. Entonces no resisto la tentación, y perdonen que lea de nuevo, porque no me gusta leer demasiado, ¿no? Una contestación que da a este respecto José Antonio Marina, que es un autor que creo que ya cité, que decía, a propósito de un consultorio radiofónico de educación sexual para jóvenes, que aconsejaba tener relaciones sexuales cuando se desee, decía José Antonio Marina, ese consejo es de una simplicidad mortal. La libertad es la adecuada gestión de las ganas, y unas veces habrá que seguirlas y otras no. El deseo no es indicio de nada, es siempre un motivo para actuar, pero solo el deseo inteligente es una razón para actuar. Con frecuencia se confunde espontaneidad con libertad, lo cual es muestra de analfabetismo. Todos los burros que conozco son desde luego muy espontáneos, pero tengo mis dudas acerca de su libertad. Es decir, que el animal también es muy espontáneo, pero no tiene su conducta mediada por la razón. Y por lo tanto los deseos humanos, espontáneos, deben ser mediados por la razón, porque si no puede uno confundir la espontaneidad con la libertad, y no son lo mismo. Esto nos lleva de nuevo a una cuestión que me parece que ya mencioné en algún momento, que es el criterio de las ganas como criterio de conducta. Si uno se deja llevar por las ganas, sin más, puede encontrarse actuando en función de sus puros instintos o de sus puras reacciones espontáneas, brutalmente espontáneas. Incluso yo les diría, ¿saben? El instinto agresivo en el hombre es espontáneo. Por tanto, si uno es muy espontáneo, puede ser que resulte brutal, agresivamente brutal, puesto que la agresividad es uno de los impulsos básicos en el hombre. Pero la agresividad hay que mediarla con la razón, para que la fuerza que tenemos resulte, diríamos, civilizada, humana, y sea encauzada hacia objetivos adecuados, ¿no? Entonces, hoy en día, diríamos, una de las grandes líneas de fondo de la cultura contemporánea es entender que el hombre tiene unos impulsos a los que debe dejar, por decirlo así, un cierto libre curso, una cierta espontaneidad. La idea de que los niños deben ser educados a base de liberar sus impulsos espontáneos es una idea que ha fundado una o varias escuelas pedagógicas de muy amplio alcance. Y resulta que a lo mejor esa escuela pedagógica o esas ideas están basadas en una antropología insuficiente, puesto que lo espontáneo en los niños no siempre es civilizado y aceptable. Puede ser un poco bárbaro o puede ser un poco brutal, puesto que, como les digo, lo espontáneo en el hombre, que es lo instintivo, necesita ser mediado por la razón, para que aquello se civilice, se refine, y lo que nos dice aquí Marina, la gestión de las ganas. La libertad es la adecuada gestión de las ganas. Habrá veces en que hay que seguir las ganas y otras veces en que no. No hay una regla fija para esto de las ganas. Entonces la libertad consiste en administrar el sí y el no respecto de las ganas. ¿Me apetece esto? ¿Me conviene en este momento? Sí, no. Hay, diríamos, una colaboración entre las tendencias espontáneas y la razón y la voluntad, que son las que, diríamos, organizan esa tendencia, ¿no? Pero en fin, en realidad cabría incluso añadir otra crítica a esta opinión o a esta visión de la libertad, y es, ¿creen ustedes que es suficiente con decir, mira, tú puedes hacer lo que quieras mientras no perjudiques a los demás? Porque claro, entonces surge la pregunta,
¿Podrían ustedes decirme, por favor, o señor Mill, puede usted decirme, por favor, qué entiende por perjudicar a los demás? Porque el criterio de perjudicar a los demás, de entrada parece sumamente claro. Pero ¿y si no fuera tan claro? ¿Quiere usted decir perjudicar a los demás en qué plazo de tiempo, por favor? ¿En un plazo inmediato de unas horas, de unos días, de unos años o de unos decenios? Porque es distinto. Una cosa puede ser perjudicial a largo plazo, pero no a corto plazo. Y al revés, una cosa perjudicial a corto plazo, a la larga puede ser beneficiosa. ¿Quiere usted decir perjudicar a los demás teniendo en cuenta qué normativas? Puesto que, ¿desde qué criterios dice usted que una cosa es perjudicial o deja de serlo? ¿Cómo juzga usted que una cosa es perjudicial para los demás? Si él tiene unos criterios de lo perjudicial y usted tiene otros, lo que para él es perjudicial, para usted puede no serlo. Y Mill se plantea un problema muy curioso acerca de la decencia pública. ¿Qué es lo que la decencia pública exige en el comportamiento de los hombres? Esto es un problema muy actual, ¿no? Entonces él, sorprendentemente, en eso es muy poco liberal, Mill, puesto que él apuesta por la decencia pública de una manera muy rotunda, ¿no? Entonces, de acuerdo, lo que perjudica la decencia pública, perjudica a los demás, no debe ser permitido. ¿Podría usted decirme exactamente hasta dónde llega eso de la decencia pública? ¿Qué se entiende por decencia pública? Porque para usted la decencia pública puede ser, pues qué sé yo, ¿no? En fin, pensemos en la evolución de los trajes de baño a lo largo de la historia, ¿no? Qué sé yo, hay muchos, o el uso de la cuestión de la pornografía, ¿no? La cosa se complica tanto que John Stuart Mill tiene que dedicar más de la mitad de su obra, que antes mencionada, a tratar de aclarar este problema de qué es perjudicar a los demás y qué no es perjudicar a los demás. Entonces, al final, ¿qué se descubre? Pues que al final son necesarios unos criterios distintos a la idea de que hay que elegir libremente. Bueno, de acuerdo, hay que elegir libremente. Pero si de lo que se trata es de no perjudicar a los demás, ¿cómo sabemos lo que perjudica a los demás y lo que no? Necesitamos tener otros criterios distintos que nos digan esto es perjudicial y esto no lo es. ¿Y esos criterios de dónde salen? Pues sencillamente salen de una tabla de valores comunes que una sociedad tiene asimilada en su seno y en la que educa a sus gentes. Entonces, tomando el criterio de la decencia pública, de lo que en cada época histórica se considera que es decente o indecente, se dice, usted está ofendiendo la decencia pública, por tanto su conducta no es lícita. Esto perjudica a la sociedad en su conjunto. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Pues que es necesario que la sociedad tenga una escala de valores en la que la gente sea educada para que la convivencia tenga unos criterios comunes de lo que está bien y de lo que está mal. Esa tabla de valores, como ya creo que ha quedado suficientemente claro, se ha de tomar o debe ser tomada y respetada o puesta en consonancia con lo que los bienes propios del hombre y de la naturaleza humana aconsejan. Y esto se puede hacer de muy distintas maneras. Si educamos a la gente solo en la idea de que sean muy libres y muy espontáneos en su elección, por decirlo así, lo que sucede es lo siguiente. Y esto les cuento una experiencia real de un profesor suizo que tiene alumnos educados de este modo, educados en la espontaneidad y en el respeto máximo a las decisiones de las personas individuales. ¿Qué vivencia subjetiva tienen esos jóvenes? Pues una cosa muy sorprendente, a mí al menos me sorprendió. Pues me decía, mira, la gente que está educada en este tipo de mentalidad, claro, todo lo que hacen les resulta bueno y por tanto nunca tienen la conciencia de haberse equivocado. Es decir, la idea de que se han equivocado no la conocen. ¿Por qué? Porque todo lo que han decidido hacer siempre les ha sido, por decirlo así, aprobado sin más. Y entonces, si nadie te orienta, si nadie te da ninguna opinión, esto, por ejemplo, si ustedes escriben un libro y lo publican, si nadie les da ningún comentario, ninguna opinión, ustedes puede que estén un poco desorientados. ¿Gustó? ¿No gustó? ¿Era bueno? ¿Era malo?
Si nadie te dice nada respecto de las cosas que tú vas haciendo, pues no sabes muy bien si aquello resultó bien, resultó mal. Necesitas, de alguna manera, tener un cierto criterio ajeno para orientarte y para guiarte un poco, ¿no? Si todo lo que hagas a todo el mundo le parece bien, pues chico, al final todo el mundo aprueba lo que decides. Sucede, es curioso, que la vivencia subjetiva es que uno no se equivoca, puesto que todo lo que elige, ¿por qué no? Es válido, ¿no? Y piensen ahora pues en materias tan delicadas como las relacionadas con la sexualidad, por ejemplo, ¿no? Los comportamientos en esa materia, no, esto es digamos un campo en el que es una opción libre, individual, íntima, personal, y entonces ahí no hay equivocaciones, sino que hay sencillamente decisiones y ya está, se ponen en práctica y punto, ¿no? Entonces el sentido moral de una sociedad, digamos, educada de una manera excesiva en esta mentalidad, pues baja, desciende, ¿no? Entonces, con esto no estoy queriendo decir que no se deba respetar la opinión, no haya que ser tolerantes, porque hay que ser tolerantes, ¿no? Como creo que tendremos que hablar un poco más adelante, sino que diríamos yo el balance que hago de esta exposición, de esta doctrina o de esta postura respecto a la libertad de elección es que los criterios de Mill que hemos leído y que están más vigentes de lo que uno pueda pensar necesitan ser completados, equilibrados, con diríamos las observaciones que yo les he tratado de hacer, ¿no? Porque a la larga se acaba notando que cuando una sociedad vive la libertad con una tolerancia excesiva o con un sentido de que la elección es muy importante, demasiado importante, las consecuencias a la larga se acaban notando en la línea que acabo de señalar, ¿no? Pero casi preferiría que, como no estoy seguro de que mi exposición haya resultado inteligible, pues preferiría que me plantearan algunas preguntas o dudas acerca de esta cuestión, ¿no? Creo que esto puede contribuir a aclarar todo lo que quiero decir, ¿no? Aquí tenemos. El criterio del bien común al cual estamos, el criterio del bien común al cual estamos nosotros habituados. No, ahí, eso. Ahí. El criterio del Ahora. bien común al cual tanto se alude en nuestro país y en general en la cultura cristiana, estaría entendido como aquellas normas de común aceptación que resultan de la... Sí, creo que es evidente, y esto es lo que hoy se ha recuperado en el debate sobre el tema de la libertad, que esos valores compartidos que antes se solían nombrar con el término bien común, quizá con una terminología excesivamente abstracta, porque el bien común parece como que lo abarca todo, pues si en vez de usar ese término quizá un poco demasiado genérico, decimos unos valores compartidos, unos bienes comunes en plural, que son aquellos valores que todo el mundo reconoce como válidos, esos son, diríamos, los criterios objetivos para decidir si una cosa es perjudicial o no para los demás y por tanto nos marca unos ciertos límites a la libertad. Ahí hay una equivalencia muy clara. Aquí hay dos preguntas. Gracias por la... ¿Cómo se plantea Mills en su concepto de libertad el daño a sí mismo? El daño a uno mismo. La libertad para actuar dañándose a sí mismo. Entonces, este sería, diríamos, vamos a ver si lo resumo en una síntesis rápida, ¿no? El criterio acerca de si una cosa debe ser aceptada por uno porque le pueda resultar beneficioso o perjudicial se entiende quizá de una manera más completa si pensamos en la tercera dimensión de la libertad, que es el desarrollo de la libertad. Si resulta que una decisión o una serie de decisiones
por ejemplo, la de tomar marihuana, la de fumar marihuana, y convertirse en un posible adicto a la marihuana o a otro tipo de drogas, forman parte de una conducta habitual de la persona. Lo que tenemos que ver es si el desarrollo propio mejora o empeora. Quiero decir, tenemos que poner en relación el tema de la libertad con el tema de los hábitos. Aquellas decisiones y conductas y acciones que generen en mí unos hábitos positivos, enriquecedores, serían buenos. Aquellas decisiones y conductas que generen en mí unos hábitos y unos estados, diríamos, de la persona negativos, por ejemplo, la pérdida de la salud, la adicción a una droga, serían negativos. Y por lo tanto, el criterio guía para el uso de la libertad respecto de uno mismo es si con aquello que uno quiere hacer se mejora o se empeora como persona, adquiere hábitos buenos o hábitos malos. Si usted quiere, lo podemos decir con la terminología clásica. El uso de la libertad te vuelve virtuoso o vicioso, te ayuda a ser mejor o a ser peor, te enseña a comportarte habitualmente bien o sufres un deterioro personal. Ese es el criterio que debes utilizar acerca de tu libertad. El uso de tu libertad tiene que tener ese criterio orientador. Cantando el criterio de Mills en su libertad, si no daña a los demás. ¿Qué tal si lo daña a ti mismo? Bueno, entonces, este es el criterio general, diríamos, que yo doy ya fuera de la posición de Mill. Entonces, si se trata de añadir críticas a la postura de Mill, ¿se trata de eso? No, es que no sé si entendí bien. ¿Querría usted preguntar cómo Mill explica esto? Exacto. Pues la verdad es que Mill... Sí. Bueno, Mill... pues ¿cómo le diría? O sea, si una persona considera... Es decir, es que Mill pone el criterio personal por encima del criterio, digamos, común, compartible. Es decir, si una persona considera que para él no merece la pena vivir, ¿quiénes somos usted y yo para impedírselo? Es decir, el problema está ahí, o sea, hay un conflicto de bienes. ¿Qué es antes? ¿La libertad de elección o la vida? El respeto a la vida. Entonces Mill no duda y dice, no, es antes el respeto a la libertad de elección. No se puede quitar en ningún caso la libertad de elección a la gente. Y usted puede preguntar, ¿y en el caso de que uno atente contra su vida tampoco? Entonces Mill, apurado y puesto un poquito contra la pared, al final probablemente se resistiría muchísimo a, digamos, cambiar de criterio de que lo primero es la libertad de elección. Si esa decisión es libre, esta es la justificación de la eutanasia, el derecho a la autodeterminación. ¿Quién puede sustituirme a mí en la decisión acerca de mí, de lo que vale la pena vivir y de lo que no? Entonces, por aquí digamos que la postura de Mill se puede radicalizar más o menos, se puede decir, se puede llevar hasta el extremo, o se puede moderar un poco y tratar de reconocer que efectivamente en los casos en los que uno atente contra su vida se suspende el criterio de respetar su libertad de elección porque se puede entender que está trastornado, etcétera, etcétera. Hay distintos modos de aplicar el criterio de Mill, pero en el caso de conflicto de bienes, él siempre está por la libertad de elección. No sé si respondí. Teníamos allí arriba otra pregunta. Sí, es que la contestó más o menos, pero sí. Mi pregunta es, ¿en qué medida Mills tiene razón en que uno es libre para elegir? Y otras personas pueden dar pautas, pero la decisión final es de uno y por ende uno responde ante esa elección. Buena o mala ya es otro problema. O sea, me parece que hay dos cosas que Mills plantea sin conocer su obra, la verdad. Que él plantea que uno debería ser libre para elegir, uno puede obligar a las personas a elegir, puede dar criterios, pautas, pero la decisión final responde de cada persona. Y si esa decisión es buena o mala, ya es responsabilidad de cada persona. Entonces eso me parece, quizás estoy pecando absoluta ignorancia aquí, pero me parece muy cercano al criterio cristiano, digamos, que
Entonces, mayoría comparte, me imagino. la defensa de la libertad no es una bandera que únicamente Mill levante, sino que toda persona sensible a lo que es la dimensión interior, espiritual del hombre, es sensible también a eso. Y yo les digo una cosa muy clara: por la libertad ha muerto mucha gente. La libertad es muy importante, tan importante que no se puede suprimir, no se puede quitar la libertad a la gente. Entonces hay un aspecto en el que Mill tiene toda la razón, y es en el que uno es dueño y señor de su propia vida, y uno es dueño y señor de sus propios actos, y no puede ser suplantado en eso. Lo que le sucede a Mill es que esa verdad, por decirlo así, la extrapola, la defiende con tal arrebato y con tal pasión, que no se da cuenta de que está asumiendo una postura individualista. Por tanto, el problema de Mill no es tanto la defensa de la libertad como el individualismo, que le priva a la persona de unos criterios auxiliares para usar la libertad, sino que dice que cada uno se los busque. O sea, la defensa de la libertad de Mill opera desde una visión individualista del hombre. Ese es el problema. Pero la verdad que está defendiendo, yo también la defiendo. Vamos. Pero en la medida que Mill ya pone una limitación, que es el perjuicio a los demás, sí, ya está reconociendo que la libertad no es absoluta. Ah, efectivamente, claro. Entonces, en ese sentido, a mí me pareció que el problema con Mills es más bien la interpretación que se está dando, o el camino que se fue, el mundo, digamos, sí, más que lo que él planteó inicialmente. O sea, no digo sin saber mucho, pero me parece que lo que él plantea está bien si uno lo entiende. Bueno, sí, aquí estoy cayendo en trampa, pero sí, si uno lo entiende bajo una prisma, pero si uno pero que el mundo se fue por otro camino, digamos. Sí, bueno, lo que sucede es que Mill formula su tesis de una manera, como digo, rotundamente individualista. Pero claro, también es verdad que Mill tuvo poco en cuenta una cosa que no he dicho y que creo que tengo que decir antes de ir terminando, y es que la libertad nunca es absoluta. Eso de que la libertad es una libertad total, eso es una ficción. No existe esto. ¿Por qué? Porque el determinismo del que les hablé antes también tiene una parte de verdad. ¿Y cuál es esa parte de verdad? Que operamos desde una situación que no podemos cambiar. Y por lo tanto, nuestra situación vital, cultural, biográfica, es el marco que limita nuestra libertad de elección. Yo puedo elegir dentro del campo de juego que me da el hecho de ser quien soy. Pero la idea, como pensaban los revolucionarios en la Revolución Francesa, de que se puede hacer tabula rasa de todo y empezar de cero, y que la libertad es una libertad absoluta, que se puede cambiar la historia, que se puede cambiar la persona de arriba abajo, eso es falso. Esto ya lo criticó Hegel de una manera muy clara. La libertad que tenemos no es total, es una libertad limitada, acotada por la situación en la que vivimos y por la herencia que tenemos, etc. Por lo tanto, esto Mill tampoco se olvidó de recordarlo, porque en su época quizá estaba como muy, había que luchar mucho contra las tradiciones, estaban muy contra la autoridad, ¿no? Entonces los condicionamientos de la elección también hay que tenerlos en cuenta. Esto es un aspecto de la cuestión que no quedó aludido, pero teníamos aquí una última pregunta, si le pasan, y ya terminamos, ya hacemos la pausa inmediatamente. La pregunta es, cuando hay tanta libertad, usted que hablaba de eso, tanta libertad y tenemos que ser tan respetuosos de lo que piensan los demás, ¿no llegamos a tener una actitud un poco pasiva el resto de las personas? Pues efectivamente, es lo que traté de mostrar cuando les dije que este respeto a la libertad, cuando se convierte en un dogma llevado de un modo demasiado rígido, termina siendo indiferencia, puesto que lo que los demás decidan, como yo no me puedo meter, no me afecta y por tanto no me importa nada. Y por tanto, ahí está el individualismo. Por eso esta es una visión, digamos, planteada desde el individualismo. Desde una visión según la cual la sociedad es un conjunto de individuos autónomos y el Estado está por encima de ellos y ya está. ¿Dónde están las instituciones?
¿Dónde está la familia? ¿Dónde está la empresa? ¿Dónde están las instituciones educativas? Pues no se sabe. O sea, en la visión individualista de la sociedad, el hombre está un poco en solitario, ¿no? Y por tanto se crea un clima de autosuficiencia del individuo. Esto me parece que es muy claro. Aunque hay más preguntas, pero tenemos que hacer la pausa para luego continuar. Voy a ver si les digo de una manera sencilla, porque es que como tenemos tan poco tiempo, claro, sintetizar todo no siempre es fácil. Voy a ver si les digo de una manera sencilla que hemos dicho que somos libres de una manera constitutiva porque nuestra intimidad es, por decirlo así, autónoma, está exenta, está separada de cualquier determinación concreta, ¿no? Que somos libres también en tanto podemos elegir, pero ahora tengo que añadir una consideración que es bastante importante y es la de que la elección, piensen ustedes que muchas veces se refiere a los medios que tenemos que poner en práctica para alcanzar un fin determinado, ¿no? Y por eso la libertad de elección, en el fondo, no es tan importante. Fíjense cómo los fines que uno se proponga alcanzar con esa libertad de elección. Es decir, de acuerdo, yo puedo elegir ir por este camino o por el otro, pero ¿a dónde voy? ¿A dónde quiero llegar? Esto es lo que decía Lenin, y es un personaje al que no me gusta citar, pero... ¿Libertad para qué? Es decir, de acuerdo, tengo toda la libertad del mundo, es lo que se les podía decir a los que practican la doctrina de Mill. Tienes toda la libertad del mundo, tienes toda la tolerancia del mundo, pero ¿para qué? ¿Cuáles son tus fines? ¿Cuáles son tus valores? Entonces, el sentido de la libertad moral, equivalente al desarrollo de la libertad, es precisamente la idea de que la libertad debe servir para desarrollarme como persona, para hacerme, por decirlo así, mejor de lo que era. Entonces, esto es lo que los clásicos siempre decían. La libertad debe ser utilizada para el bien, en el sentido de que debe ser utilizada para realizar aquellas acciones que me hacen a mí mejor, que me contribuyen a desarrollarme como persona. Entonces, no deben ustedes engañarse. La libertad no es una cantidad fija que se vaya gastando como si fueran tickets de libertad cada vez que elegimos. No. Claro que explicar esto bien me llevaría un poquito de tiempo, puesto que la libertad se puede ir incrementando, puede ir creciendo la libertad a medida que uno se hace, por decirlo así, más persona. Voy a poner un ejemplo. Una persona miserable, que no tenga educación, que no tenga capacidad económica, ni bienes, ni propiedades, ¿cómo se puede decir que es libre? Para que esa persona pueda ser un poco más libre, necesita tener unos bienes humanos fundamentales como puedan ser cultura, bienestar, profesión, formación, diríamos, de cualquier tipo. En la medida en que esa persona tiene esos bienes que le mejoran como persona, es más libre, puede hacer más cosas, puede elegir nuevos medios y nuevos objetivos. Cuantos más objetivos tenga uno posibles, más libre es, puesto que su abanico de posibilidades es más grande, ¿no? Si yo me entreno pues para correr la milla en 4 minutos, pues seré más fuerte, tendré más libertad en el sentido físico, porque tengo más fuerza, más entrenamiento, que si físicamente yo no soy capaz de correr ni siquiera 100 metros, ¿no?
De modo que en la medida en que yo me entreno y voy realizando una serie de acciones y voy adquiriendo una serie de hábitos, por ejemplo, saber alemán, saber francés, saber italiano, saber inglés, si yo sé todo eso, mis posibilidades vitales, profesionales, humanas, se enriquecen. Se me abren puertas. De modo que cuanto más sabe una persona, cuanto mejor es una persona en el sentido moral también, cuanto más fuerte, cuanto más autocontrolada, cuanto más ecuánime y prudente es una persona, más posibilidades se le abren. Más libertad tiene porque puede llegar, por decirlo así, a más objetivos distintos. De modo que la libertad se puede ir creciendo. A medida que uno crece como persona, uno libera energías, no sé cómo decir, uno puede llegar más lejos. Y esto tiene que ver con la idea de que la libertad se mide respecto de aquello respecto de lo cual se ejerce la libertad. Es decir, la libertad se mide por el objeto al que apunta, no sé cómo decirlo, ¿no? ¿Tú a qué aspiras? Pues mira, yo en realidad me conformo con que se me dé a elegir entre whisky o ginebra. Bueno, pues ¿no aspiras a más? No, yo la verdad es que con eso me basta. Bueno, pero la elección entre whisky o ginebra no es muy grande, ¿no? O sea, eso no da para mucho, ¿no? ¿No sería mejor poder elegir respecto de cosas más altas, más ambiciosas, ¿no? Ideales, digamos, de un nivel superior, ¿no? Entonces, por aquí podríamos empezar a adivinar la importancia que tiene una virtud que en el mundo clásico es muy importante y que es mal conocida, que los clásicos llamaban la virtud de la magnanimidad, que consiste en apuntar a objetivos ambiciosos. Les voy a leer un par de citas de Aristóteles que me parece que no tienen desperdicio. Dice Aristóteles: esta parece ser la característica del magnánimo: interesarse por pocas cosas, y estas grandes. Y poco después dice: la pusilanimidad, o sea, etimológicamente el ánimo pequeño, magnanimidad significa etimológicamente ánimo grande o alma grande, pusilanimidad significa alma pequeña. La pusilanimidad es la disposición que hace que uno no se juzgue digno de grandes bienes cuando es digno de ellos. Esta es la autoestima negativa. La pusilanimidad es la autoestima negativa y la magnanimidad es la autoestima muy positiva, diríamos. O sea, el concepto de uno mismo como de un ser capaz de hacer cosas muy bien. O sea, yo soy bastante bueno en esto, en lo otro, en lo otro. Hoy en día se suele hablar más de autoestima que de magnanimidad, pero la cuestión está, como vemos, en que cuanto más arriba, podemos decir, pongamos la meta respecto de la cual, el fin respecto del cual vamos a elegir los medios, mayor riqueza y más libertad adquirimos, ¿no? Entonces, aquí puedo citar, aunque ya la citaré de nuevo más adelante, una frase que me parece que es de Saint-Exupéry, muy famosa: el hombre, la calidad de un hombre se mide por la calidad de sus vínculos. Aunque aquí se alude a la cuestión del compromiso, también indica que la grandeza de un hombre se mide por la grandeza de sus ideales o de sus metas, ¿no? Cuanto más ambiciosa sea la meta que un hombre se propone, mayor grandeza puede tener, y por tanto la libertad en ese sentido es mayor, ¿no? Uno está por encima de whisky o ginebra, ¿no? Y hay la gente que convierte, digamos, su objetivo último en whisky o ginebra, pues no ejerce su libertad más que respecto de cosas muy pequeñas, mientras que la grandeza de la libertad es, diríamos, ponerla en objetivos altos, porque entonces
alcanzar esos objetivos altos exige poner en marcha pues muchas virtudes, exige un esfuerzo mayor. Y por lo tanto la acción humana se enriquece y la conducta humana, por decirlo así, adquiere una riqueza y una complejidad mucho más profundas, ¿no? La inventiva que uno tiene que poner para superar los obstáculos, la perseverancia que uno tiene que poner para aguantar en el esfuerzo, etcétera, ¿no? Todo eso le da a las tareas a largo plazo, diríamos, una articulación humana más rica y más profunda y en el fondo más libre, ¿no? De modo que tengo que decir que la libertad, la realización de la libertad, pues en esta dimensión que ahora estamos explicando del desarrollo de la libertad, se cifra en buena parte en el proyecto vital de cada uno. Entonces, con esto me parece que volvemos a enlazar con una idea que quedó apuntada, me parece que muy brevemente, cuando hablamos de la biografía humana, y es la idea de que cada uno es autor de su propia vida y en el fondo uno vive la vida que ha decidido vivir, ¿no? Entonces, de todas maneras, me parece que es sumamente importante darse cuenta de que para definir un proyecto vital hay que tener en cuenta, o digamos, los elementos que intervienen, ¿no?, en la definición del proyecto vital no son solo la libertad. O sea, de acuerdo, tú defines tu proyecto vital, pero ¿a partir de qué? O sea, pues en primer lugar, a mí me gusta ponerlo en primer lugar, aunque sé que en el tiempo no es así, en el tiempo a lo mejor es lo último, ¿no? En primer lugar, el proyecto vital depende mucho de las verdades que uno haya encontrado, en el sentido en que ayer hablábamos de ellas, ¿no? Las experiencias radicales que a uno le marcan, le reorganizan su vida. El proyecto vital en muchas ocasiones depende de esos momentos decisivos, ¿no?, en los que uno se ha embarcado en proyectos que abarcan o toda la vida o un sector importante de la vida, ¿no? Pues cuando uno cambia de país, cuando uno cambia de estado civil, cuando uno cambia de profesión, etcétera, ¿no? Por tanto, ¿qué tipo de experiencias radicales haya tenido uno? Pues eso influye mucho. Desde luego también influye mucho la capacidad que acabamos de señalar, ¿no?, la capacidad de proyecto que tiene el hombre, la creatividad, la ambición, lo que podríamos llamar pues los ideales, ¿no? Bueno, piensen ustedes que un ideal en el fondo no es más que una tarea que realiza un valor determinado, ¿no? Y como toda tarea, pues en el fondo es una tarea que es inacabable, o sea, que está siempre realizándose, ¿no? Entonces, los ideales que uno tiene, pues vienen definidos también por esa ambición o esa audacia que uno tiene para adherirse a ellos o para encontrarlos o para configurarlos, ¿no? Por tanto, el elemento creatividad, experiencia radical, ambición, magnanimidad es sumamente importante a la hora de definir un proyecto vital y a la hora de configurar la libertad en este sentido que estamos hablando ahora, ¿no?, desarrollarla a fondo, ¿no? Parece como si el hombre tuviera dentro de sí más energías de las que cree, ¿no? Y a medida que configura proyectos ambiciosos se crece, ¿no?, y llega, por decirlo así, a límites que a lo mejor él no se había atrevido a imaginar, ¿no? Esto es muy, muy frecuente, ¿no? Uno siempre empieza las cosas pensando que las va a acabar enseguida y luego las cosas nunca son fáciles. Y lo que parecía una tarea corta se va convirtiendo en una tarea más larga, más compleja, más rica, ¿no? Y uno puede llegar a alcanzar cotas que nunca se hubiera imaginado al principio, ¿no? De todas maneras, es muy evidente que estas consideraciones que estoy haciendo no son demasiado realistas si no añadimos otra idea muy sencilla, y es la de que los proyectos vitales y los ideales dependen, la verdad, muchísimo de las oportunidades que tengas.
puesto que es muy bonito decir que pues hay que realizar grandes ideales, pero es posible realizarlos. La sociedad te va a dejar realizarlos. Entonces llegamos así a lo que sería la cuarta dimensión de la libertad, que es la dimensión social de la libertad. O sea, no podemos ser románticos de la libertad y decir, la libertad, ¿no? La libertad para el genio, ¿no? La libertad no es la libertad del genio, la libertad es lo que te dejen hacer. ¿Es muy necesario tener ideales? Sí. Pero si no hay libertad social, no podrás realizarlos. Por tanto, no basta tener ideales, sino que luego te tienen que, digamos, deben estar permitidos, en primer lugar, porque si hay determinados ideales que es mejor no permitirlos, ¿no? Y que incluso en algunos lugares pueden estar prohibidos, ¿no? Y luego también tienes que, no solamente que sean permitidos, sino que sean posibles. Entonces, tú puedes tener muchos ideales, pero si no son muy realistas, si no se adecúan a tus posibilidades reales, a lo que la sociedad te permitiría hacer, entonces son unos ideales utópicos, ¿no? Y por lo tanto inútiles, ¿no? En cierto sentido inútiles, ¿no? Entonces, claro, esto del proyecto vital es muy interesante, pero piensen ustedes que la sociedad en la que vivimos tiene ya unos patrones de proyectos vitales muy acuñados. Y por lo tanto, la sociedad muchas veces te da hecho lo que tú puedes hacer. Y esta es una observación que aquí ustedes ya me han hecho y que mucha gente hace. El margen de libertad que nos permite la sociedad en la que vivimos y nuestros condicionamientos es muy estrecho. Y bueno, podrá ser más o menos estrecho, pero es cierto que los proyectos vitales tienen que ser posibles y tiene que haber una cierta adecuación entre lo que uno quiere, lo que uno busca y lo que uno realmente puede hacer, ¿no? Les voy a poner un ejemplo. Hoy en día, al menos en Europa, es un problema casarse, puesto que para casarse hay que tener una vivienda. Para tener una vivienda hay que tener una solvencia económica que, dado el precio de las viviendas, no siempre se tiene. ¿Qué sucede? Que la gente va retrasando la fecha de casarse y ahora mismo es muy frecuente que la gente se case después de los 30 y empieza a ser frecuente después de los 35. De modo que un proyecto vital tan importante como el de crear una familia depende de que la sociedad te permita llevarlo a la práctica. Y hoy en día, por ejemplo, en el pasado esto no era un problema, puesto que casarse, crear una familia, el problema no era la vivienda, el problema, pues, no era un problema esto. Más bien el problema sería el contrario. La sociedad estaba organizada de tal modo que ese proyecto vital uno casi se veía como una etapa natural, ¿no?, en la vida de la persona. Bueno, pues ahora llega este momento y entonces uno, en la época antigua, pues o se convertía en una persona para la iglesia o ingresaba en el matrimonio y ya está, era una cosa que venía dada, no tenía esto demasiadas dificultades en un determinado nivel social. Hoy en día ese proyecto vital, que en otras épocas era perfectamente posible y fácil, hoy no es tan fácil. De modo que la sociedad en ese sentido da menos libertad en algunos aspectos a la persona, ¿no? Entonces, yo pienso, y esto es una reflexión que Julián Marías hace y que yo creo que es verdad, ¿no?, que hay épocas pasadas en las que los proyectos vitales de la gente, la sociedad los tenía asumidos. Y entonces la gente los podía poner en práctica sin demasiada dificultad. Y entonces la gente era feliz, sin demasiados problemas, puesto que había una adecuación entre lo que la gente quería hacer y lo que la sociedad aceptaba. Entonces, la vida en ese sentido no tenía como dificultades de definir un proyecto vital, de llevarlo a la práctica. Hoy en día esto no es tan fácil, ¿no? Piensen, por ejemplo, en el problema del desempleo, ¿no? Pues los estudiantes generan una dosis de frustración y de trabajo añadido a veces muy grande porque saben
que ese proyecto vital, porque es tan central hoy en día en la vida humana como es la profesión, tropieza con muchas dificultades. Y por lo tanto hay que luchar mucho por él. Y entonces hay una inadecuación entre lo que la sociedad, en teoría, espera de ti y lo que luego realmente puedes llevar a cabo, ¿no? Y eso contribuye, como veremos un poco más adelante, a que hoy cueste más trabajo ser feliz. Por lo menos yo aventuro esta hipótesis. Hoy la felicidad no es tan sencilla, puesto que si no, incluso a lo mejor no haría falta ni siquiera hablar de ella en un curso como este, ¿no? Mientras que a lo mejor en épocas pasadas la gente era feliz con menos, pero lo tenían quizá con mayor facilidad que hoy, ¿no? O a lo mejor es que la gente hoy quiere demasiado o quiere cosas demasiado complicadas. Todo puede ser. El hecho es que la relación que hay entre libertad, proyecto vital y libertad social es muy importante, es muy fundamental, ¿no? Entonces, ¿cuál es la falta de libertad más grave? La ausencia de libertad más grave. ¿Piensan ustedes que es la cárcel? ¿Piensan ustedes que es un sistema político intolerante o despótico, autoritario? ¿Piensan ustedes que es, pues no sé, el error, el estar engañado? ¿Cuál es la ausencia de libertad más grave? Pues no sé, yo se lo brindo para que lo piensen, pero me da la impresión de que la forma más grave de ausencia de libertad es lo que podríamos llamar genéricamente la miseria. La miseria no es solo la miseria económica, sino, ¿cómo les diría yo? La ausencia de una serie de bienes humanos, económicos, culturales, incluso yo les diría afectivos, jurídicos, ¿por qué no? Morales, etcétera. Estar despojado de todos estos bienes y no tener la posibilidad de obtenerlos de una manera, diríamos, autónoma. O sea, el hombre miserable no solo está despojado de bienes, sino que carece de la posibilidad de obtenerlos. Por eso es miserable, porque está como encadenado a la miseria, a la pobreza extrema, ¿no? A la ausencia de bienes, ¿no? No sería capaz él solo de quitarse esas cadenas y salir de esa situación, porque no puede, o sea, porque no sabe, porque él solo es incapaz de salir de esa situación. Eso es la miseria. O sea, por decirlo así, una privación que tú no puedes superar por ti mismo, que no es libre, o sea, es una privación que no puedes salvarla. Y claro, cuando tú ves a un hombre miserable en el terreno, por ejemplo, de la miseria afectiva, porque también hay una miseria afectiva, que es, digamos, la privación de la ternura, ¿no? Rolf Carballo es un médico humanista español fallecido hace muy poco, con quien recuerdo haber tenido algunas conversaciones sumamente sugerentes, también sobre este tema. Y él, en su libro de Violencia y Ternura, que es un libro muy interesante sobre el problema de la violencia y de la ternura, dice que cuando el hombre no ha recibido la ternura que necesita en sus primeros años de vida, se convierte en un ser agresivo y en un ser, por decirlo así, desequilibrado, ¿no? Y a veces uno, cuando ve esos comportamientos de violencia urbana, desmedida y un poco irracional, pues uno se pregunta si no habrá ahí debajo, como decía el mismo Rolf Carballo, una miseria afectiva, es decir, gente que en el fondo no sabe amar porque nunca fue amada, no sabe comportarse civilizadamente porque nunca la trataron bien. Entonces, claro que la miseria afectiva pues va acompañada normalmente de la miseria cultural, la ignorancia más profunda, ¿no? Y más rotunda, ¿no? Y si a esto le añadimos la ausencia de protección jurídica de la gente,
la gente que no tiene derechos reconocidos y por tanto, y a eso le añadimos la ausencia de una dignidad profesional para ganarse la vida y de un bienestar económico mínimo. ¿Qué resulta? Pues resulta una situación humana sumamente penosa, que es la mayor ausencia de libertad que hay, que es la miseria. También hay una miseria moral, claro, que es la miseria del miserable en el sentido moral de la palabra. Decir de una persona que es un miserable es decir que es un perverso, ¿no? En el sentido de que no tiene los bienes morales que le humanizan, ¿no? Que le dan, por decirlo así, posibilidad de ser libre, ¿no? Entonces, fíjense que por eso el proceso o la historia, digamos, mediante la cual el hombre ha buscado liberarse de la miseria, equivale al proceso mediante el cual el hombre ha procurado conquistar las libertades en plural, ¿no? La libertad en todo este campo que estamos hablando, ¿no? Libertad en un sentido muy plural de la palabra, muy política, la libertad, digamos, de las que mencioné al principio, ¿no? De residencia, de libertad de expresión, libertad de educación, todo lo que sería el reflejo de la libertad y de la igualdad humana en el ordenamiento jurídico, ¿no? Bueno, pues en la medida en que se van conquistando libertades, la gente va saliendo de la miseria. Y si no hay libertad, pues entonces lo que hay es miseria, ¿no? Puede ser que les sorprenda un poco esta antítesis, ¿no? Entre libertad y miseria, pero digamos, para que se entienda un poco mejor, se trataría de explicar que libertad significa educación, en un sentido muy amplio de la palabra, ¿no? Significa cultura, ¿no? Significa humanizarse, ¿no? Si no, uno está encadenado, ¿no? a una situación de esclavitud, ¿no? De la que no puede salir. Y esclavitud se opone a libertad. Y la esclavitud es la miseria. Por tanto, el canto a la libertad, libertad, libertad. Bueno, tenemos que ocuparnos de los miserables. Tenemos que pensar que los que realmente no son libres son ellos. Y por tanto, voy a ver si lo digo de otro modo, ¿no? La libertad en el fondo, y no sé, creo que ya lo mencioné antes, significa tener oportunidades. Si tú tienes tu flamante título universitario, quizá aquí el problema del desempleo no sea muy grave, pero en Europa es muy grave, y no tienes una oportunidad de demostrar lo que vales y lo que puedes, ¿dónde está la libertad social? ¿Dónde está el desarrollo de tu libertad, de tu proyecto vital? El hombre, para ser libre, necesita tener la oportunidad de realizar lo que puede, de lo que es capaz, ¿no? Si nadie te ofrece oportunidades de desarrollar tu capacidad y tu habilidad y tu valía, pues te falta algo muy importante para ser libre. Entonces, fíjense que aquí aparece la estructura ideológica de la vida humana, ¿no? Porque las oportunidades siempre hay alguien que te llama, hay alguien que te ofrece una oportunidad y te dice, oye, aquí tienes esto, venga. El trabajo muchas veces aparece como una oportunidad ofrecida a una persona para que no solo se gane la vida, sino se realice como un buen profesional, puesto que hoy el trabajo no es ni siquiera principalmente un medio de subsistencia, eso también lo es, sino que es un medio de perfeccionamiento de la persona, de realización personal. Nosotros ya no entendemos el trabajo en un sentido mecánico de subsistir, ¿no? Trabajo físico a cambio de subsistencia. No. Nosotros entendemos el trabajo como una cosa más rica, ¿no? Como un desarrollo de la inteligencia y de las habilidades personales que también forma parte del proyecto vital, ¿no? Y además es un medio de subsistencia, ¿no? Hoy digamos, la idea de profesión es muy importante para entender lo que es, diríamos, la vida humana en sociedad, ¿no? Entonces, claro, el ideal de la conquista de las libertades es un ideal siempre pendiente. Y por eso yo les decía el otro día que el ideal de que todos los seres humanos son igualmente dignos tiene que ver con esto. Superemos las desigualdades, superemos las situaciones de miseria. ¿Por qué unos han de ser mucho y otros han de ser poco?
no ven que la igualdad, la realización de la igualdad de oportunidades y de la libertad y de la salida de la miseria para todos es una ganancia para la sociedad. Esto me parece que es una cosa indudable, ¿no? La desaparición de los pobres y de los ricos, ¿no? Entonces, hoy en día se puede afirmar, y esto creo que es a fecha de hoy creo que esto ya es una verdad muy evidente, que los hombres se diferencian más por su educación que por su nivel de renta, podríamos decir, o por su ubicación social, ¿no? Puesto que hoy en día la estratificación social es más homogénea y la diferencia pobreza-riqueza tiene mucho que ver con el conocimiento. Países pobres, países ricos, ¿no será países que tienen gente preparada y países que tienen gente sin preparar? Países que se han preocupado de que la gente aprenda y países que no se han preocupado de eso. Es decir, la sociedad del conocimiento no es una metáfora, no es una manera de hablar. La sociedad del conocimiento quiere decir que el conocimiento es una de las fuentes de riqueza y de libertad para el hombre, puesto que te abre puertas, te puedes mover, puedes situarte socialmente, ¿no? Usando tus conocimientos y tus capacidades, ¿no? Bien, por aquí creo que se puede empezar a ver lo que contiene el ideal político contemporáneo de la realización de la libertad y de la igualdad, que es un ideal sumamente serio y sumamente importante, y esta me parece que es la parte seria de la democracia. Esto que estamos ahora diciendo. La democracia a veces se presenta como si fuera a depositar un voto en una urna, es un acto casi mágico, ¿no? ¡Pum! Uno deposita un voto y sale un gobernante, ¿no? Que sobre todo se preocupa de su propia imagen, ¿no? Y de conservar el poder. Digo, bueno, esta es una visión de la democracia quizá un poco apresurada, ¿no? La democracia, digamos, tiene mucho que ver con esto que estamos diciendo: realizar la libertad, la igualdad, suprimir la miseria. También, desde luego, eso es tarea de cualquier ideal político de otro tipo, pero los ideales políticos tienen una parte muy seria, muy importante, y esta realización de la libertad y de la igualdad me parece que es algo sumamente importante, ¿no? Antes de hacer la consideración final, les animo a que hagan las preguntas que quieran, y ya después sacaré una conclusión programática para que durante el fin de semana se piensen un par de preguntas. Y el lunes puedan traerlas pensadas. Entonces, seguro que hay alguien que tiene preguntas pendientes, de ahora o de antes. Acá tenemos una pregunta. No, ya viene él. Gracias. Gracias. Ahí estamos, adelante. ¿Se escucha ahí? Sí. Sí, cómo no. Usted dijo que la realización del proyecto vital también dependía de la oportunidad que daba la sociedad. Y a mí me saltan dos dudas, dos preguntas respecto a eso. En primer lugar, ¿hasta qué punto el proyecto vital de cada persona responda a consideraciones profundas, personales y convicciones, más que algo meramente cultural, que se impone desde afuera de la sociedad? Y la segunda es que usted dijo algo así como que, a ver si lo entendí bien, de que en el pasado la sociedad tenía como muy acuñado los proyectos vitales de las personas, y las personas podían llevarlo a cabo más fácilmente y eran más felices. Sin embargo, hoy día aparentemente no es así y es más difícil. Pero ¿no será tal vez que las personas han cambiado sus proyectos vitales y se han encaminado a un camino distinto que a lo mejor no conduce a la felicidad final que ellos están buscando, y se dan cuenta de que por ese camino van tan equivocados, más que echarle la culpa a una sociedad que lo impone desde afuera? Vayamos con la primera. Es evidente que hay muchas personas que no alcanzan a formular un proyecto vital estrictamente propio. Pero yo me permitiría hacer una observación, que es la siguiente. Hay proyectos vitales que todo el mundo hace
y que no por eso dejan de ser menos personales. Por ejemplo, el ideal profesional y el ideal de la creación de una familia es un ideal de un proyecto vital eterno, que siempre la humanidad lo ha puesto en práctica, pero no porque haya que, por decirlo así, incluirlo en toda vida humana, deja de ser algo que ha de ser vivido, creo, de una manera intensamente personal. Entonces, el hecho de que los proyectos vitales se repitan no quiere decir que sean menos originales. Pueden ser vividos con muy distinta intensidad. De lo que se trata es de identificarse con el propio proyecto vital. Ahora, que ese proyecto vital sea muy común o sea muy raro, pues eso no es lo definitorio, diría yo. Eso por un lado. Por otro lado, el proyecto vital no es un proyecto único, es más bien un haz de proyectos que están, por decirlo así, anudados unos con otros. Puesto que el proyecto vital es muy largo, tiene muchas fases, tiene muchas dimensiones distintas, tiene etapas que empiezan y acaban y empiezan otras nuevas. Por tanto, más que tener la imagen mental de un proyecto único, un camino único, es mejor tener en la cabeza la imagen de un haz de trayectorias que se unen y se separan, se entrecruzan, y por tanto ahí hay una riqueza de posibilidades que uno tiene que ir encontrando, ¿no? De modo que ahí siempre hay margen para personalizar, interiorizar los proyectos vitales. Si uno toma toda su conducta miméticamente de lo que hacen los demás, entonces su vida no es una vida propia, es una vida copiada. Uno es un autómata y por lo tanto es un superficial. Eso es una patología que se da y de la cual hay que hablar cuando hablemos de la felicidad, ¿no? Entonces, la segunda pregunta, creo que no... La segunda pregunta era que como que la persona tenía que luchar para imponer su proyecto vital a la sociedad que se le impone de afuera, cuando a lo mejor desde mi punto de vista es que la persona cambia su proyecto vital, se encamina por él y a lo mejor... Bueno, yo sí, efectivamente, pienso que quizás no he sido del todo justo con los tiempos actuales, puesto que los proyectos vitales que quizás se tenían antes eran sumamente sencillos, mientras que hoy en día, precisamente porque queremos llegar más lejos, tenemos proyectos vitales más complejos, y por tanto la sociedad misma es más compleja, pero también es más acelerada. La esperanza de vida se ha prolongado, por un lado, y por otro lado tardamos menos en hacer las cosas. Piense, por ejemplo, lo que era viajar antes. Una cosa increíble, ¿no? Pues venir hasta aquí, pues me hubiera costado bastantes meses, ¿no? Entonces la gente vivía más tranquila, pero hacía menos cosas. Hoy en día los proyectos vitales son más ricos y por lo tanto exigen una aceleración mayor. Entonces, yo creo que hay un poco de ambas cosas. Ahora hay más riqueza, hay más creatividad personal y también es verdad otra cosa, dicho a favor de los tiempos actuales. Ahora las posibilidades y las oportunidades son mucho mayores. Uno puede estudiar en muchos sitios, uno puede viajar a muchos lugares, uno puede tener montañas de aficiones, de libros para leer. Las posibilidades se han multiplicado de tal modo que a veces incluso es un poco mareante la cantidad de cosas que puedes hacer, que puedes comprar, la cantidad de canales de televisión que puedes ver. El problema es precisamente que la actividad que uno realiza, uno la posea desde uno mismo, ¿no? Y bueno, esto es lo que realmente a mí me gusta, ¿no? Porque hay tantas posibilidades que puede ser un poco mareante en algunas ocasiones y la libertad puede verse un poco como confundida entre tantas opciones, ¿no? Bueno, yo creo que con eso le hacemos un poco de justicia a los tiempos que corren actualmente, ¿no? Venga, vamos a por una pregunta. Aquí tenemos otra pregunta. ¿Está bien? Sí. Yo quiero... No, hay que darle debajo, eso es. Sí. ¿Ahí sí? Sí, ahí sí. Ya, yo quiero saber su opinión sobre algo que escuché en las noticias. Escuché que el obispo de Valparaíso, Monseñor Medina, hizo requisar una cantidad de revistas y material que, según él, es pornográfico y atenta contra la moral y contra el bien común, según como yo lo entiendo. Por otro lado, hay personas que consideran
que están privadas de su libertad de vender o de comprar lo que ellos quieran leer o comprar. ¿Cómo estima usted que... Yo sé que una cosa puede ser el pensamiento cristiano, pero también está el bien de la sociedad. ¿Cómo lo juzgaría usted? Estimo que la sustancia de la pregunta se dirige a la licitud de la venta de la pornografía en general. Yo las circunstancias concretas de Chile no las conozco y por eso no me siento autorizado para opinar sobre ellas, ni sobre la actuación de las personas concretas que han participado en ello, ¿no? Pero entiendo que la sustancia de lo que usted pregunta ¿es lícito que se permita comercializar la pornografía? O al revés. O prohibirla. Entonces ustedes me plantean un problema moral muy concreto y muy evidente, y no sé si voy a acertar en la respuesta, puesto que puede ser que yo dé una respuesta que no sea del todo acertada, por lo menos del todo certera, ¿no? Entonces yo considero que la venta de la pornografía, si no absolutamente prohibida, sí debe ser penalizada y limitada. Porque independientemente de las consideraciones religiosas que se puedan hacer al respecto, está súper archi comprobado que la circulación libre de la pornografía perjudica en muchos sentidos y en muchos aspectos, no solamente a los adictos a la pornografía, puesto que es sabido que la pornografía crea adicción, como muchas sustancias estimulantes. Es decir, toda estimulación artificial de los instintos humanos puede generar adicción. Por tanto, toda estimulación artificial de los instintos humanos debe ser regulada y moderada. Por ejemplo, tiene sentido plantearse el problema del alcohol, de las drogas, de los estimulantes que se compran en las farmacias, etcétera, porque la estimulación artificial de los instintos humanos puede crear una dependencia que perjudique al que recibe esos impulsos. Pero el problema de la pornografía no se detiene solo en eso, sino que además causa un perjuicio en la imagen, primero, de la mujer y del hombre como tales. Segundo, del lugar de la sexualidad en la vida humana, puesto que no es indiferente el efecto social y cultural que tiene la difusión de imágenes pornográficas para la valoración que los niños en especial hacen del fenómeno y la dimensión sexual humana. La perversión en general no debe ser exhibida, puesto que tiene un carácter mimético respecto del espectador. Bueno, estas son muy brevemente las razones que justifican que la pornografía no puede ser un producto que se venda libremente. No, porque tiene una serie de consecuencias negativas para el hombre que se pueden cuantificar estadísticamente y mediante la ciencia psicológica y la psiquiatría, etcétera. Esto está súper estudiado, ¿no? Por lo tanto, limítese y modérese y penalícese si eso no se respeta. Ahora usted me dice, ¿cuál debe ser la reglamentación concreta que la difusión de la pornografía debe tener en este país? Yo le digo, mire, no soy un experto. Necesitaría estudiarme antecedentes y paralelos y estudiar qué posibles medidas cautelares se pueden establecer respecto de este tema. Lugares, modos, penalizaciones, multas, restricciones, etcétera, ¿no? Pero vamos, que hay que restringirlo, esto me parece evidente, ¿no? Y por tanto, ahí ya caben distintos acentos y distintas intensidades en la respuesta. No sé si salí más o menos como pude. Era muy difícil, ¿eh? Sobre todo sin avisarme, ¿no? Aquí tenemos otra pregunta. Sí. ¿Puedo llevarlo un poquito más allá de la pregunta? Sí, cómo no. Porque hemos estado en una discusión con un señor que hablaba sobre la pornografía en el Internet y el TV cable, en que existe un sistema en que se puede limitar el acceso a niños o a personas que no quieren recibir ese tipo de material. Entonces, el argumento de las personas, que fue muy difícil rebatirlo, la verdad fue, bueno, pero esto se pone en el Internet, se pone en TV cable, y los que quieren recibirlo, bien para ellos, es su elección, su libertad, y los que no quieren, bueno,
Que no lo vean. Que no lo ven. Entonces, Exacto. quiero llegar un poco más allá. Sí. ¿Qué opinión, qué argumento se puede dar contra eso? ¿Qué opinión le merece? Entonces, este argumento parte de la base ingenua de que la persona es totalmente libre frente a los estímulos que despiertan, por decirlo así, sus instintos en muchos sentidos. Y parte de la idea falsa de que uno tiene un autodominio frente al estímulo físico o de otro tipo total. Entonces, la experiencia es más bien la contraria. Todos sabemos que hay determinados estímulos que cuando los tenemos delante, pues de algún modo nos dominan a nosotros en vez de dominarlos nosotros a ellos, ¿no? Incluso contra nuestra convicción. Por ejemplo, la ludopatía, que es la enfermedad del juego, en la cual la persona va echando dinero en las máquinas de monedas de una manera totalmente incontrolada. O, por ejemplo, esta enfermedad que no sé cómo se llama, de gastar mucho. No sé cómo se llama ahora, pero es una enfermedad. No, es una enfermedad que consiste en que uno coge la tarjeta de crédito y se va a los grandes almacenes y al shopping y se gasta pues 2 millones de pesos en ropa, por ejemplo. Esto es una enfermedad. No, esto es una enfermedad tipificada. Entonces, esto es una enfermedad tipificada, ¿no? Lo mismo que la cleptomanía, que es la enfermedad de robar por robar, por el gusto de robar. Entonces, este argumento que da su amigo, su conocido, parte de la falsa idea de que el autocontrol que tiene el hombre de sí mismo es perfecto. Esa idea es falsa. Entonces, los estímulos que el hombre recibe deben ser, por decirlo así, moderados y filtrados, precisamente porque uno es vulnerable a los estímulos. Entonces, es un argumento que no tiene en cuenta para nada la vulnerabilidad del espectador. Porque se puede decir, el espectador es libre, y yo le digo, sí, el espectador también es vulnerable. Es decir, también tiene sus puntos débiles. Por tanto, no me vale el argumento. Puesto que es un argumento para personas perfectamente invulnerables a los estímulos. Y eso no existe. Es un argumento muy propio de John Stuart Mill. Que cada uno, el que quiera ver la pornografía en televisión, que la vea. Y el que no, que apague el receptor. Pero oiga, usted no cuenta con que el hombre es vulnerable sencillamente porque tenía sueño, porque yo qué sé, ¿no? Le llamó la atención, pues lo que sea, el niño, cualquier cosa. La vulnerabilidad existe y por tanto ese argumento no me vale. Es lo que yo pienso. No sé, me parece que si no hay ninguna otra pregunta, dado que se nos ha echado ya encima la hora, se me quedó por hablar, en un minuto lo liquido, el tema de la tolerancia y el tema de la responsabilidad y el tema de la autoridad. Entonces voy a dedicarle la primera sesión del lunes a estas 3 cosas porque me parecen sumamente importantes. Entonces les voy a poner unos deberes que consisten en contestar la siguiente pregunta. ¿Creen ustedes que hay que dejar que la gente sea libre, aunque se equivoque? ¿No sería mejor que no se equivocaran? Yo les ahorro la equivocación. Entonces, esta es la pregunta que les ruego que piensen. ¿Qué es mejor? ¿Suprimir la libertad para que la gente no se equivoque? ¿O dejar libre a la gente, pero que entonces puedan equivocarse? Según respondan sí o no, ustedes serán personas autoritarias o tolerantes. Gracias y hasta el lunes. Esta fue una producción de la Escuela de Periodismo de la Universidad de los Andes.